7 de la mañana, 5 minutos, para quienes están interesados en la tesis del presidente Gustavo Petro, que me parece que por lo menos tiene unos matices, ¿no? No hay nada determinante, Héctor, aquí. Hay varias hipótesis, entre otras cosas, la conspiración, la del laboratorio. Esta es otra hipótesis, apenas a modo de hipótesis. Pero curioso, pero me parece que el presidente Petro pues algo de razón tiene. Por lo menos se quedó, como suele pasar, con la primera parte. Lo hacemos muchos con el título de la nota, porque es que la nota que el presidente publica en su trino está titulada "El cambio climático como culpable de la pandemia de COVID". Y ahí pues explica lo que muy bien nos detalló Silvia. Pero seguramente el presidente pues leyó el título y eso, el resumen, y se quedó con esa nota. Claro, él le dio por entrar en unos detalles en los que ya parecen ser de su propia creación, como el de la ganadería, por ejemplo, porque el informe no menciona la palabra ganadería o vacas o algo por el estilo. Pero me parece que vale, digamos, en una conversación de esas del Parque Bolívar en Cartagena, donde uno habla paja ahí de, no, tú sabes que el COVID se generó por tal cosa, pues me parece bien traer esto como hipótesis para mantener la conversación patrocinada por la Federación de Cafeteros. Sobre el origen de la pandemia hay solo hipótesis. No hay ninguna certeza sobre el origen del COVID-19, solo hipótesis. Claro, y yo no entiendo por qué les incomoda a Néstor tanto que el presidente opine de estas cosas. A mí me parece mejor este estudio de Cambridge que la teoría de los 7 enanitos de Duque, francamente. Y yo no escuché muchas burlas cuando eso ocurrió. Y realmente aquí, ¿cuál es la diferencia, Néstor, si me permite? ¿Cuál es la diferencia entre lo que dijo Petro y lo que dice el artículo? Básicamente que la transmisión al humano no es vía la ganadería, sino que en el caso de China es vía otro tipo de mamíferos que sí son, digamos que por el cambio de las rutas, fruto del cambio climático, son pues mordidos, supongo yo, por los murciélagos, y que el humano en China se come estos animales, estos roedores. Entonces, pues, pero Luis, que hay una relación, dice el artículo, espera rigurosidad, pero que no es a través de la ganadería. Rigurosidad. Sí, yo estoy de acuerdo pero contigo. Es que pues a mí me parece bastante riguroso un estudio de Cambridge. Yo no sé a usted, padre, le parece más riguroso los 7 enanitos de Duque. Pero no lo que se dice de Luis Ernesto. No lo que se dice él. Mira, vamos a ser claros. Primero, el estudio no afirma, sino que propone. Es decir, dice, es posible que. En eso hay que ser preciso. Eso se llama rigurosidad científica. Porque es que un artículo científico no afirma algo hasta que no lo pueda demostrar. Y en este caso no lo puede demostrar. Esto es una hipótesis, como es otra hipótesis, padre, la teoría de que fue creado en un laboratorio en China. ¿De acuerdo? Sí, pero yo lo que pido es rigurosidad cuando uno dice las cosas. Sobre todo cuando uno tiene un rol de líder. Cuando uno tiene un rol de influenciar a los demás. A mí me parece interesante. Yo no sabía lo de los murciélagos, y esto que nos acaba de decir Silvia me parece realmente interesante. Pero hay que ser muy rigurosos. Néstor. ¿Le parece, Aurelio, si les presento lo que dijo el presidente esta semana? Sí, escuchamos al presidente esta semana hablando del COVID, murciélagos y cambio climático. El COVID, con todo su impacto, con toda la gente que dejó muerta, con el sufrimiento que prácticamente todos pasamos cuando llegó, con el trastorno completo de la sociedad, el aumento de la pobreza. El COVID parece tener un origen en la crisis climática. Es como si fuera el primer campanazo de lo que nos espera. De aquí se podrían colegir muchísimas deducciones sociológicas, políticas, económicas incluso, o filosóficas. Y entonces ahí arranca el presidente en el parece tener. Pero ya cuando dice parece, a mí ya me parece como una de 4 alternativas. Sí, claro. Esta misma teoría, Aurelio, la había contado el estudio de Cambridge, del que estamos hablando, es 2021. Claro, el presidente había estado aquí en esta cabina, en Blue Radio, aquí en Blue Radio, y había dicho el presidente Petro lo siguiente sobre el mismo tema. Es decir, el presidente está diciendo lo mismo que había dicho en campaña. Me perdí ahí un segundo. ¿Qué tiene que ver el COVID con el cambio climático? Según una investigación que se hizo en la Universidad de Cambridge, es una investigación, hay un cambio de rutas de los murciélagos que buscan frutas. Las frutas cambiaron de piso térmico precisamente por el cambio
climático, y ese cambio de ruta de los murciélagos llevó a las ganaderías inmensas que hay en China, imagínense cuál tamaño tienen, y por allí la propagación, que no ha sido solo del COVID-19, ya llevamos una década o más de varios virus por el estilo y con el mismo mecanismo. Puede existir muchísimos otros. Por ejemplo, la ciencia ha dicho que si se deshiela Siberia y el norte de Canadá y Groenlandia, en el interior de los hielos hay virus de millones de años, virus que había tenido la humanidad recientemente. Pero esta parte ya no lo dice el informe de la Universidad de Cambridge. Sí. Ahí queda, pues, Aurelio, a modo de información, lo que dice el estudio de la Universidad de Cambridge, en el cual se basa el presidente Gustavo Petro para lanzar su hipótesis sobre el cambio climático y el coronavirus, señor. Lo que no es claro es que cuando él introduce el vector de transmisión al ganado. Entre otras cosas porque la ganadería vacuna en China tampoco es tan grande. Los chinos no son unos grandes comedores de carne vacuna. Pero mire usted por qué Petro mete ese vector. Tengo el libro que es muy conocido, que se llama Armas, Gérmenes y Acero, de Jared Diamond, que dice de dónde provinieron los principales virus o patologías transmisoras o transmitidas a la humanidad. El sarampión vino del ganado vacuno, la tuberculosis del ganado vacuno, la viruela del ganado vacuno, la gripe de cerdos y patos, la tosferina de cerdos y perros, Aurelio, y la malaria de las aves. De acuerdo, entonces lo que pasa, la única diferencia que yo tengo, Aurelio, con esto es que la del presidente Petro es una hipótesis, la de la Universidad de Cambridge es una hipótesis, no muy clara, pero de la hipótesis el presidente Petro, que es lo importante, deriva toda su teoría, la política de gobierno alrededor del cambio climático. Pero es una hipótesis que nos leyó Silvia sin el ganado vacuno. Es que ahí está el problema. Es decir, yo creo la teoría de que seguramente el cambio climático en el tema de modificar las costumbres de los animales o de la ubicación de las cosechas, etcétera, cambia. Por supuesto que eso puede ser así. Pero el vector ganado vacuno, que él lo mete en la intervención de ayer y lo mete en la entrevista de Blue Radio en el 2021, no está claro, y a mi modo de ver lo acomoda porque a la historia de ciertos virus ha sido transmitido a través del ganado vacuno. Yo creo que ahí es donde él, me parece, es donde le queda. Ahí le queda, me parece, usted puede como el vector de transmisión. Cualquiera de las 4 hipótesis alrededor del COVID, ¿cierto? Sí. La del laboratorio, y entonces es posible que haya sido en un laboratorio, y entonces producto del es posible, parece que lanzó una política pública en Colombia alrededor del me parece que hay un estudio. Pero además, Néstor, lo que se ha criticado con el tema del cambio climático y la política es el negacionismo de la ciencia, de los hechos científicos. Entonces uno dice, ¿cómo ciertas personas niegan lo que la ciencia ha demostrado? Y es que efectivamente existe el cambio climático, hay unos cambios de temperatura, etcétera. El presidente supuestamente está del lado de los que defienden la ciencia y en un trino lo que hace es esbozar una tesis en la que el 50% es totalmente falso, inventado por él, o sea, sin demostración científica, y la otra mitad sí tiene un sustento en un estudio de Cambridge. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando uno revuelve verdad con mentira, pues contamina la verdad y se vuelve todo una sencilla especulación. Entonces, lo que está haciendo él cuando en su trino dice, y su articulación con ganaderías de carne para humanos, que como lo dijo Aurelio y como efectivamente demostró Silvia en su comprobación de hechos con el estudio, pues no hay ningún vínculo entre la ganadería y el cambio climático para efectos de esta tesis de los murciélagos contamina la tesis científica. Pero adicionalmente yo no creo que sea... que mancha la premisa, claro, porque la premisa es el estudio revuelve y una cucharada de verdad con una volquetada de mentira, y lo cual lo vuelve mentira. Pero ¿sabe qué creo yo? Que lo de la ganadería no es inocente y no tiene que ver con que el sarampión y otras cosas vengan efectivamente del ganado vacuno. Yo creo que es más porque está dentro de la división del mundo que el presidente tiene en su cabeza de buenos y malos. Y los malos tienen también los ganaderos. Dentro de los malos están los ganaderos y han estado siempre en su división del mundo, y por eso quiere atribuirles
porque los ganaderos producen un impacto ambiental muy grande. Además, porque él siempre los ha clasificado como malos y villanos de la película. Tal vez la recomendación más importante que hacen en ese justamente mundo los científicos a la humanidad en materia de cambio climático es cambiar el consumo de ganado vacuno. Pero en este caso no está demostrado. Incluso más que el de combustible, más que el de combustibles fósiles. En este caso no está demostrado. Incluso más que el de combustibles fósiles. Pero mira, a mí sí me parece que estamos siendo... A mí sí me parece que estamos siendo exageradamente rigurosos, porque es evidente que el presidente pues no estaba sustentando una tesis de doctorado en una universidad. Pero él estaba contando, estaba contando lo que había leído. No está en una tesis de doctorado. El presidente está fijando una política pública. Ustedes parecen jurados de una tesis de doctorado. Sobre una hipótesis no probada científicamente. Es una hipótesis. Señor Héctor, me decía, disculpen. Pero tampoco es cierto que esté fijando ninguna política pública con base en eso. Él, por supuesto, como en la humanidad, anda pues con el tema del cambio climático, que claro que es la urgencia más grande que tiene la humanidad, evidentemente. Entonces, no es que él haya leído esto y haya dicho, hay cambio climático, los murciélagos ahora van por otra parte, nos vamos a morir todos. No es cierto, Néstor. Eso es una caricatura. En realidad, yo le reconozco al presidente, primero, una cosa que me llama mucho la atención, que es cómo llega a este estudio y además tan rápido. Yo creo que todos los que estamos aquí, porque además vivimos de estar informados, buscamos cosas todo el tiempo, dormimos relativamente poco, miramos el internet compulsivamente y difícilmente llegamos a estas cosas, y el presidente Petro llegó hace ya más de 2 años cuando lo dijo. Eso yo creo que hay que reconocer. No es un visionario, pero sí por lo menos una persona que duerme poquito. Yo creo que no hay que ridiculizar. Le iba a decir que sí hay hechos de política pública. El tema de la suspensión del petróleo, por ejemplo, del corte al petróleo en Colombia, me parece que es un típico caso de política pública. Por eso también creo que a este tema es cierto, hay que meterle todo el rigor posible. Néstor. Daniel, señor. Néstor, a mí me parece peor aún que lo que plantea María Consuelo. Ayer escuchábamos una ministra de Agricultura con un discurso anticiencia, criticando, digamos, los estudios académicos, las tesis doctorales, etcétera. Y lo que me parece peor aún es que se manipulen los resultados de un estudio para acomodarlos a unas políticas que el presidente Petro quiere implementar. En estudios científicos de este estilo, lo crucial es establecer una relación causal. Y como bien nos explicaba Silvia y usted lo comentaba, el estudio establece una relación causal entre el cambio climático y la localización de los murciélagos, pero no entre la localización de los murciélagos y la aparición del del virus del COVID-19, que es el salto que el presidente Petro da, manipulando los resultados del estudio sin habérselo leído completo y habiéndose quedado solo con el título, para argumentar no solo lo que decía María Consuelo, contra los tenedores de tierra, contra los ganaderos, a favor del cambio de las políticas contra el cambio climático, sino que también mete unos discursos que la gente termina creyéndose porque como Héctor nos decía, parece muy científico, pero cuando uno va un poquito y lee 2 o 3 párrafos del estudio, del resumen del estudio, se da cuenta que es una manipulación burda del estudio. De un momento a otro, estudios elaborados por la Universidad de Cambridge nos parecen chimbos. Voy a publicar este estudio de la Universidad de Cambridge para que los oyentes tengan elementos. Al lado pongo las declaraciones del presidente Petro, de manera que cada uno saca sus propias conclusiones. Para de un momento a otro, estudios de la Universidad de Cambridge, con colaboración del Centro de Impacto Climático de Potsdam y demás en Alemania, nos parecen chimbos. Y nos parecen chimbos porque el deporte favorito en esta mesa pareciera criticar todo lo que hace Petro o diga Petro, no importa si tiene o no sustento. Yo creo que si hay que criticar al presidente por algo, permíteme, Daniel, si se quiere criticar al presidente por algo, que se le critique. Daniel, permíteme, que yo te escuché con atención, escúchalo también. Se debe criticar por divagar, porque esta es una divagación más, que no sé qué le aporta, digamos, al debate concreto de las problemáticas concretas de Colombia, lo que ha pasado en Yunnan con los murciélagos. Que sí, que claro que el cambio climático es importante, ya lo sabemos, él lo repite con insistencia, pero si quieren criticar al presidente, no por citar informes científicos de una universidad seria y reputada como Cambridge, que es una hipótesis más, porque es que la ciencia se construye con hipótesis, querida María Consuelo, hipótesis que se van validando. Usted me está diciendo lo mismo, es una divagación.
Es una hipótesis, estoy plenamente de acuerdo. Entró al deporte. Estoy plenamente es que el problema se volvió no deportista es que, también. Sí, el no, problema no es que estamos en el deporte, sí, seguramente de la divagación. De eso se Néstor, trata, de entenderlo, que es una buena expresión. Néstor, señor. No estamos criticando el estudio, estamos criticando el acomodamiento que Petro le hace al estudio, que es distinto. Hábleme en singular, mucha Aurelio, pena. por favor. ¿Perdón? En singular, si es tan amable. Bueno, que yo no estoy criticando el estudio de Cambridge, corrijo, sino el acomodamiento que Petro le hace, e insisto porque le mete ese factor de ganado vacuno, y me da pena con Héctor contradecirlo, pero mire, Néstor, el problema del ganado vacuno en el cambio climático no es el que está diciendo Petro ni el que reproduce Héctor. El problema del cambio climático, del ganado en el cambio climático, es la producción de gas metano a través de los gases que produce la ingesta excesiva de vegetales, que es contaminante como gas metano. Pero nada tiene que ver con esto que estamos hablando de virus, ni de nada de eso, ni de cambio climático. Sí, el ganado es productor importantísimo de gases de efecto invernadero, específicamente el gas metano, por los gases que produce, especialmente por la ingesta de vegetales. Ese punto hay que dejarlo claro. Es que fíjese usted que el tema del ganado vacuno se vuelve un lío. Ahora, y falta una cosita. Colombia empezó a exportar carne a China. Entonces también podemos llegar de hipótesis en hipótesis a que se debe a que las vacas que Colombia exportó entonces fueron las que se picaron. Bueno, y hay para cualquier cosa. Ahora, una precisión, Aurelio, en este informe habla de ganado de carne, no necesariamente el ganado vacuno. Okay. Ganado de carne puede ser... Porque ahí hay ganadería pequeños. Cerdo que es muy alto en China, ¿no? El consumo de cerdo en China es altísimo. Realmente los chinos comen mucha carne de cerdo. Por eso le hago la precisión de que no dice ganado vacuno, sino ganado de carne, que me parece que allí, señor, un matiz diferente. Para quienes quieran opinar, criticando una hipótesis. Para quienes quieran opinar, la cuenta Blue Radio Com y cuentan esto. Solamente un dato que no es menor. Señor Ricardo. ¿Sabe cuántas cabezas de ganado vacuno hay en el año 2023 o había el año pasado en China? ¿Cuántas? 52.575.000. Eso es poquito. No sé si es poquito o es mucho. Para la población de China, para una población de 1.000 y pico millones de habitantes. Pero no es tan menor como, digamos, no es residual tampoco. Señor Álvaro. Pero, Néstor, estamos criticando una hipótesis en un tema que solo hay hipótesis. Y si usted mira, es una hipótesis con una base científica de una universidad seria, y la tendencia en estas discusiones de cambio climático es que quienes están preocupados por el cambio climático ofrecen hipótesis científicamente serias, y quienes rechazan el cambio climático, como Trump y tantos, dicen que eso no está probado, que es una simple teoría, y se limitan a crear la duda. Entonces, realmente en esta discusión, quienes alegan que el cambio climático se está produciendo tienen más razón que los que simplemente se hacen los locos y tratan de contradecir con otras teorías. Álvaro, pero no he mencionado... Petro habla de la ganadería porque odia a los ganaderos. No veo, eso es una teoría que puede también ser... No veo que en esta mesa haya negacionistas del cambio climático. Es que simplemente lo que le estoy diciendo es el estudio del que estamos hablando, del que habla el presidente Petro, no vincula COVID con ganado, es simplemente eso. No quedar del lado de los negacionistas. No, bueno, a usted le parece que el rigor es negacionista. Le estoy diciendo, el informe que menciona el presidente Petro no vincula. Yo lo que digo COVID, es que al revés. El rigor está del lado de quienes denuncian el cambio climático. Los negacionistas simplemente se limitan a decir que no está probado del todo. No, está bien, pero es que yo creo francamente que el corazón del trino no es su asociación no me doy con por el cambio aludido, climático. Álvaro, al tema del negacionismo. No sé quién es negacionista, pero bueno. Omito el tema, señor. Digo, Néstor, que el corazón del trino del presidente Petro no es el tema de la ganadería. El corazón es que atribuye y pues bueno, se sustenta en un estudio de la Universidad de Cambridge, que es que el cambio climático pues efectivamente estuvo, o por lo menos hay una hipótesis estudiada por unos científicos que le puede atribuir el origen del COVID. Ese es el corazón del trino. El estudio lo demás son unas cosas que él le mete y no tiene ninguna importancia, digamos, quedarse en esa relación, pues porque realmente es una cosa menor. Hubiera sido carreta, y realmente debo decir que yo
pues tenía dudas, y cuando lo oí al presidente Petro 2 veces sin conocer este estudio, sin haber oído el detalle que hace Silvia, pues francamente yo decía, carreta de Petro. Pero después de oír la conversación y después de leer esto y de ver el trabajo juicioso que hizo Silvia, digo, bueno, Petro tenía un punto. Petro que era importante. Hay una hipótesis científica que supone que puede haber una relación entre el cambio climático y el COVID. Que hay una relación entre murciélagos y el cambio climático. Y hay unas conclusiones que no son exactamente rigurosas. Son las 7 de la mañana, 25 minutos ahora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.